Buenas tardes, buenas noches a los que nos vean más temprano, buenos días a quienes nos vean en diferido. Hoy estamos en el segundo día del Encuentro Latinoamericano Integral de Patrimonio Funerario, organizado por Chispazos Literarios, Revista Patrimonio Funerario. Aquí estamos con Sonia Fabiola Dimitropoulos, quien dirige Chispazos Literarios. Le doy la palabra para que lo salude y Sí, ahí estamos hoy con César Ortiz. Él es un excombatiente de la Guerra de Malvinas y soldado de la Compañía de Comunicaciones 9 e integrante de la Asociación Civil de Veteranos No Reconocidos por el Estado, el glorioso Grupo 8. Y a él lo hemos invitado para que nos comente sobre el libro, porque él participó en el libro Desmalvinizados con Historias, que fue publicado por este grupo, glorioso Grupo 8, que este libro da voz a los soldados no reconocidos en la guerra. Y él, ahora este año, publicó La patria que me parió y nos parió, un testimonio poético y humano que reafirma esta necesidad de reconocer, ¿no?, la literatura de los combatientes como parte del patrimonio. Y él nos viene a hablar de varios temas que tiene en su libro. Así que bienvenido, estimado y querido César, que nos traes tu libro, nos vas a comentar sobre tu libro. ¿Cómo estás? A ver, ahí no se abre el micrófono. Ahí Ahí está. ¿Se escucha? estamos, muy bien, aquí estamos. Bueno, Muchísimas gracias por estar, por responder y sumarte a esta propuesta. no, gracias a ustedes, Fabiola, por la invitación, porque realmente para nosotros hablar sobre Malvinas es una necesidad y bueno, y también, bueno, fue una necesidad escribir como para contar todo lo que nosotros vivenciamos en la Guerra de Malvinas y que quede, digamos, para el pueblo, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Y bueno, yo le decía a él cuando le he planteado el tema que por el escaso tiempo que tenemos y por las características del espacio, no vamos a entrar en debate de muchos de los temas que él tiene ahí, sino que vamos justamente él nos devuelve la voz de aquellos que han fallecido en aquel episodio, ¿no? Así que muchísimas gracias por sumarte. Dijiste que tu libro nacía de una necesidad profunda. ¿Podés contarnos brevemente qué vamos a encontrar en él? Y si vos sentís esto, que al escribirlo fue una manera de devolverle la voz y presencia a los compañeros que perdieron la vida. Sí, sí, mira, Fabiola, casualmente creo que en este libro realmente relato y rescato toda una historia que se ocultó a partir del plan de desmalvinización que fue muy profundo para para nuestro país y donde la sociedad desconoce muchos hechos y muchas acciones de valor de muchos soldados que participamos de ese evento histórico. Y dentro de eso también, digamos, el ocultamiento de 17 compañeros que cayeron en las costas patagónicas durante la guerra y también las muertes por suicidio que ocurrieron luego de digamos, el proceso de marinización, ¿no? En estos últimos años. Entonces creo que es fundamental rescatar a esos compañeros que dejaron la vida por la patria y que hay que saber, que hay que saber que ellos dieron todo, ¿no? Que lo más preciado es la vida. Bueno, vos sabés que justamente hablas de estos 17 hombres, ¿podrías comentarnos algo, alguna parte o algún fragmento del libro que habla sobre ello? Sí, Importante mira, esto de traerlos. sí, casualmente acá hay un relato vos sabés que en Caleta Olivia cae un helicóptero que es derribado por comandos ingleses que habían desembarcado
para ir a una estancia inglesa justamente ahí al sur de Comodoro Rivadavia, y donde un compañero de ellos, que fue el que rescató los cuerpos de esos 10 héroes que cayeron en el helicóptero en las costas de Caleta Olivia, donde, bueno, él es uno de los que recoge los cuerpos de estos compañeros, ¿no? Y bueno, creo que él tiene grabado en su memoria ese hecho que lo marcó para toda la vida, ¿no? Y bueno, y casualmente este muchacho no es reconocido por el Estado y los compañeros que murieron en ese hecho sí son reconocidos en el Estado. O sea que si él hubiese muerto, estaría reconocido como veterano de guerra y como él, porque él iba en el helicóptero que no cayó. Entonces, qué injusticia, ¿no? Pero bueno, él rescata lo que él transitó, donde dice que los propios soldados fueron quienes recuperaron los cuerpos mutilados de los compañeros y superiores esparcidos por toda la playa. El rescate de los cuerpos y elementos fue priorizado ante toda otra actividad. Nunca el ejército informó acerca de lo que pasó. No recordamos que haya habido informe oficial alguno al respecto, recuerda Marcos. O sea que ese hecho, no sabemos bien por qué, fue ocultado por el ejército, digamos, a pesar de que después nosotros conseguimos la información en los libros de guerra y lo sacamos a la luz, ¿no? Como para rescatarlos, para que quede en la memoria colectiva del pueblo, que esos 10 muchachos que cayeron en el helicóptero son héroes nacionales, fueron oficiales o oficiales y soldados. Y Muy bueno, y en este libro justamente rescato, digamos, eso, para que se sepa que esos héroes dieron todo, ¿no? Que es la vida. Y esos soldados cayeron en misión de defensa en la costa patagónica, ¿no? Claro, sí, fueron, porque en realidad un grupo comando había desembarcado y lo detectaron, inteligencia del ejército lo detecta y manda 2 helicópteros a buscarlos y uno de los helicópteros cae, no se sabe bien por qué, pero aparentemente fue derribado o por el submarino que los dejó o por los comandos que tenían ese tipo vasca y lo voltearon, porque el helicóptero estaba esparcido por todo a 50, perdón, a 200 metros de la redonda, todo destruido y ellos tuvieron que juntar inclusive los cuerpos, contados por mi compañero, en bolsas negras, pedacitos de cuerpos. Tremendo, fue un acontecimiento que realmente marcó la vida de estos chicos, digamos, que estuvieron en ese momento, ¿no? Exacto. 18 años también, 18 años también. Vos también hablas en el libro sobre aquellos que muertos en tiempos de paz, ¿viste, no? Sí, sí, Aquellos que no pudieron con el silencio y el abandono y la indiferencia. Eh, exactamente. ¿Qué te llevó a incluir estos casos en el libro como parte esencial de esta historia? Y mira, el tema ese justamente es rescatarlos, ¿no? Rescatarlos digamos, porque es tristísimo que le haya pasado como le pasó a San Martín, a Belgrano y a Güemes, que lo hayan ocultado y que recién la historia, después de muchos años, como le pasó a ellos, ¿no? En este caso, como nosotros fuimos partícipes y conocemos muy bien el tema, somos, creo que, los responsables en vida de rescatar estos compañeros, digamos, que murieron tanto en la guerra como en la posguerra, ¿no? Y creo que peor en la posguerra, porque el abandono a lo que fuimos sometidos, hay muchos compañeros, digamos, veteranos de guerra no reconocidos que se han suicidado y que nosotros sí lo sabemos y el Estado los oculta, ¿no? En mi caso particular hablo de uno solo, pero hay varios casos que conozco de muchachos que se suicidaron después de la guerra, ¿no? Tristísimamente, ¿no? Tanto veteranos de guerra reconocidos como no reconocidos, ¿no? Que fue, digamos, a partir del abandono del Estado, sin darnos una contención psicológica, sin darnos una atención realmente que nos merecimos por haber defendido la patria, ¿no? Y en este caso, bueno, yo rescato digamos, a un soldado que, bueno, este muchacho estuvo, digamos, en el GADA 1600 de Mar del Plata. Él, digamos, estuvo en Puerto San Julián, inclusive donde hubo combates, ¿no? Combates cuerpo a cuerpo con comandos que desembarcaron. Y él, al sabiendo eso, bueno, él escribió 2 libros. Gustavo Ojea se llamaba, ¿no? Él escribió 2 libros y bueno, y llega un momento de que, según sus compañeros, relatan que estaba ya deprimido porque
el no reconocimiento del Estado le afectaba mucho, como nos está afectando a todos, y toma la drástica decisión de el 23 de noviembre del 2016 de quitarse la vida. A partir de esa tristeza que tenía por todo lo que dio por la patria y esa patria que lo abandonó, como a muchos de nosotros, ¿no? Y hay muchos casos parecidos, bueno, que nosotros sabemos y bueno, que en algún momento lo voy a sacar a la luz porque es muy importante que se sepa, sobre todo para que no se repitan las historias, Fabiola. Este país, lamentablemente, este tipo de historias se repiten constantemente, el abandono de los héroes, que lamentablemente es muy triste, ¿no? Muy triste para nosotros, sobre todo, que somos los que lo vivimos y la padecemos, ¿no? Exacto, exacto, claro que sí. Y así también veía de que hay una idea muy fuerte detrás de tu obra, que es la palabra escrita también como forma de patrimonio funerario, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. ¿Pensás que tu libro puede funcionar como un lugar así donde los caídos tengan presencia y reconocimiento? Sí, totalmente, totalmente considero que diste en la tecla, porque justamente creo que mi libro rescata esas historias de valor, de hombría, de bien, de dejar todo por la patria, y creo que, digamos, va justamente en rescate de ese patrimonio funerario del que vos hablas, ¿no? Por eso creo que le pongo mucho énfasis y mucha fortaleza al rescatar a estos hombres que dieron tanto por la patria. Claro, claro que sí. Y en este caso, los lugares donde ellos descansan, ¿son reconocidos? ¿Tienen el reconocimiento o es anónimo? Sí, bueno, fíjate vos que justamente los 17 caídos en las costas patagónicas integran la lista de los 649 héroes nacionales, o sea que están reconocidos como héroes de la patria, cosa que me parece perfecto. Pero lamentablemente, en los últimos años hubo una idea, digamos, de centros de veteranos de guerra reconocidos que están bajo las órdenes del Ministerio de Defensa, de querer sacarlos digamos, de la lista de héroes nacionales, o siendo, inclusive poniendo el número como héroes caídos por la patria al número de 632. O sea, sacando estos 17 caídos en el continente como una acción que nosotros la verdad que no la entendemos y que no tienen un justificativo, digamos, para nada, ¿no? Y no sabemos cuál es el interés realmente de hacer semejante acto de discriminación con gente que dio todo, ¿no? Y la verdad que esta Argentina por ahí me sorprende con cosas que son tan injustas en un país tan hermoso, Fabiola, en un país tan hermoso, que por ahí nos atraviesan este tipo de cosas que son realmente desagradables y que van, digamos, en contra del patriotismo, ¿no? De estos hombres. ¿De dónde se puede conseguir ese libro, el libro tuyo, para que lo puedan, puedan llegar, puedan acceder a lo que tienes así? ¿Qué otro Sí, tema? bueno, sí, decime. Sí, sí, ¿dónde los pueden conseguir? Bueno, yo particularmente ahora justamente es un libro que lo hice yo, digamos, a pulmón, entonces, bueno, lo vendo mayormente cuando hago las presentaciones, bueno, tuve una presentación en Vialena AC y pronto voy a seguir haciendo presentaciones en otros lugares que me están invitando, pero bueno, básicamente, bueno, después, digamos, me olvidé de dejarte algún ejemplar ahí cuando estuvimos juntos ahí en la Feria del Libro de Vialema AC, ya te voy a alcanzar uno para que tengas, que yo sé que ustedes tienen el hermoso trabajo de difundir todas las obras que hay acá en Punilla, que es realmente un acto hermoso de parte de ustedes. Entonces, pero bueno, particularmente cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, después cualquier cosa yo les dejo el teléfono y yo me encargo de alcanzárselo. Inclusive me han comprado libros para llevar, por ejemplo, a Buenos Aires, ahora me van a llevar a México. Hay un francés que también me compró un libro hace poquito que lo lleva a Francia, o sea, bueno, por suerte creo que va a tener un recorrido que creo que se merece a partir del sacrificio que hice para escribirlo y para publicarlo, ¿no? Que vos sabés que hoy la situación está complicada y hacerlo a pulmón, la verdad que cuesta mucho y me parece muy Claro, hermoso que se valore, ¿no?
Claro, claro que Aparte, sí. No, aparte que Hablar de Malvinas, Fabiola, también es un tema que atraviesa a todos los argentinos, así que, bueno, creo que mi misión de alguna manera es rescatar lo que estamos hablando justamente de estos muertos y de otras historias, hasta un herido, por ejemplo, que es abandonado por el Estado y que muere durante la pandemia, ¿no? Que pasó en las costas patagónicas también, que a cuento, ¿no? claro. Historias tristes, pero hay que rescatarlas Es que porque no se ustedes tienen que vienen perder. llevando adelante una tarea de malvinización, o sea, de traer a la memoria todo esto ocurrido, ¿no? Y en este caso yo no quería que pasara, que, ¿no? Que pudieras a esta oportunidad que tenemos nosotros de participar eh, en patrimonio funerario y rescatar justamente a estas víctimas, ¿no? de la guerra, tanto aquellos Sí, sí. que murieron durante la guerra como en la posguerra. Sí, sí, Este, también hablo bueno de los muertos del Belgrano, por ejemplo, que hay rescato una cosa muy triste también de los muertos en el Belgrano, de muertos también en las islas, o sea, digamos, hago un rescate justamente y una reivindicación a esta gente bueno, que dejó la vida en esos lugares al sur de la patria, ¿no? como veterano, como excombatiente, eh, ¿esta escritura fue sanadora para vos? La Sí, literatura. sí, bueno, sí, este es mi tercer libro. Mi primer libro fue también, como yo digo siempre, fue como una gran carta a mi familia, a mis amigos, porque yo nunca le conté nada a nadie y tenía guardado eso que me hacía tanto daño y en el 2010 decido empezar a escribir el libro, en el 2012 lo presento y fue realmente, te cuento que lloré 10 días antes y 10 días después, ¿no? Y llorar, pero... O sea que imagínate vos qué necesidad, ¿no? De contar a través de un libro, porque no lo podía hacer con las palabras, ¿no? Y qué sanador que es escribir para contar estas cosas, ¿no? Y bueno, y te cuento que de Malvinizado con Historia, digamos que fue una construcción colectiva, es un libro realmente impresionante, donde participamos 32 compañeros de la agrupación Gloria del Ocho y donde realmente creo que ha sido sanador para todos, ¿no? Porque es un libro que la verdad que tiene una profundidad, una entrega a la sociedad que creo que, yo digo, de Mauricio con la historia, creo que es un libro que muchos argentinos tendrían que leer para entender el sufrir de esta gente que no es reconocida aún, ¿no? Tristemente. Claro que sí, es una lucha que mantienen todavía. Tu libro nos recuerda que la memoria no pertenece solo al pasado, sino que es una tarea del presente y es lo que vienen haciendo acá, llevando a cabo ustedes. Cada nombre rescatado, o sea, cada historia contada es como una flor simbólica, ¿no? En la tumba olvidada. Yo quiero agradecerte mucho por haberte sumado a esta propuesta y ¿qué le dirías, qué mensaje te gustaría dejarle a las nuevas generaciones sobre lo que significó y significa más, Malvina más allá de la guerra, ¿no? Y sí, justamente acá escribí unas palabritas que eh, yo diría, Malvinas nos atravesó a todos los que fuimos partícipes de ese acontecimiento y como reflexión digo, no a la guerra, no a la muerte, sí a la vida, sí a la paz. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés mostrar, por favor, ahí el libro para que podamos verlo? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Por qué Bueno, tiene y ese también, nombre? ¿Por qué le pusiste este nombre? y porque en realidad, digamos, es un nombre, vos sabés qué me pasó con mi primer libro que se llamaba La patria que me parió, que, digamos, una prima mía lo notaban como un insulto. No, 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 se refiere a la patria que me hizo nacer y que nos hizo nacer, ¿no? Y que esa misma patria, digamos, lamentablemente no abandonó, ¿no? Pero tiene un sentido, digamos, como muy reflexivo para mí ver, ¿no? O sea, no es un insulto, sino todo lo contrario, es, digamos, es el nacer de esa patria, ¿no? A la que defendimos y a la que aún defendemos y a la que aún defenderíamos bajo cualquier circunstancia. Exacto. Estos 17 muchachos de los que los soldados que murieron están dentro de los 649. Sí, sí, exactamente, sí.
Pero como te contaba recién, había digamos, una idea de quererlo sacar, digamos, de la lista de los 649. Bien. Tristemente. Bueno, ¿alguna pregunta, Graciela? ¿Estás allí? No, sí. Aquí estoy, aquí estoy. Me tengo un problemita con la cámara. No, realmente bueno, a Juana ya la había escuchado, habíamos compartido un espacio en Los Cocos, hablando. Siempre la temática de Malvinas es muy interesante y está bueno poder compartirla en cuanto espacio tengamos. Los voy a invitar por tu intermedio para que puedan exponer y presentar esto en el CPC de la ciudad de Córdoba. Así que quedamos en contacto. Muchísimas gracias por participar y contarnos esta parte de nuestra historia que a veces no tiene el mismo espacio para ser contada. Muchas Bueno, gracias. no sé si tengo un segundito más para contar Sí, algo, sí, sí, Fabio. sí, No, por justamente favor. con respecto al CPC, te cuento que mi primer libro, cuando yo lo hago, bueno, yo en Córdoba tenía un grupo muy amplio, muchos amigos en Córdoba. Entonces, cuando yo empiezo a escribir el libro, bueno, digo, ¿de dónde voy a sacar plata para imprimirlo, ¿no? Para editarlo, perdón. Entonces, acudo a mis amigos, que son muchos, y hacemos una rifa que venden, como más de 40 amigos venden rifas y bueno, y logro juntar más o menos como para el 80% del libro, que fue hermoso. Y cuando hago la presentación, la primera presentación lo hago en el CPC de Argüello, donde yo soy oriundo, ¿no? Y me pasa que cuando voy a la presentación al CPC le pregunto a Cultura y me dice, sí, no hay problema, y me dan un espacio que es en la entrada del CPC de la parte de Cultura, que es un espacio chico, me dice, mira, este espacio porque, digamos, el anfiteatro te va a quedar grande, y me dice, más de 20 personas nunca vienen a las presentaciones. Bueno, sí, me parece bien, digo, si yo lo que necesito es el espacio. Y bueno, resulta que cuando hago la presentación, vinieron cerca de 200 personas a mi presentación de mi primer libro, que fue en realidad por ese trabajo que habíamos hecho, digamos, de difusión a partir de la rifa, donde fue gente que inclusive nunca ha habido una presentación de un libro, que era gente del barrio, ¿no? Eso fue mi primer reconocimiento. Te juro que fue algo que me lo llevo para toda la vida y agradecerle siempre a esos amigos que me vendieron la rifa, ¿no? Que lo hicieron con mucho amor, ¿no? Y por eso tengo esa anécdota que me parece que hay que compartirla porque son las partes hermosas, digamos, de la posguerra también, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Querés despedirte? ¿Querés decirnos algo más? Que ya estaríamos cerrando. Dale, bueno, no, agradecido eternamente, Fabio, lo sabes vos que yo tengo un aprecio muy grande por vos y por usted y por el Chispazo Literario, porque viste que cuando hacen un evento siempre trato de estar porque me encanta la gente que participan, porque realmente tienen un amor, una devoción por la palabra escrita que la verdad que me contagia y me sirve para seguir transitando esto de plasmar en un libro las historias ocultas o los conocimientos que por ahí no se sabe, ¿no? Así que muchas gracias a este espacio por invitarme y agradecido siempre. Bueno, uno agradecido de que hayas aceptado sumarte y con esto damos fin a esta entrevista. Te agradezco muchísimo eh, a todos los que han participado, ¿eh? Muchísimas gracias, César. Gracias, Fabio. Bueno, Graciela, estamos terminando ya con una hermosa jornada hoy, donde cada uno de los expositores presentó distintas miradas, ¿no?, de este patrimonio funerario. Así que Sí, despedir. realmente muy linda primera semana. La semana que viene tenemos 3 días, lunes, martes y jueves, y el último día va a ser el 19 de noviembre.